SEA Medicina presenta su videoclase La solución del examen a la Residencia Médica Bolivia del pasado 28 de febrero del 2018. La primera pregunta refiere es un detalle anatómico del borde anterior del hueso coxal. Es una pregunta extraída del libro de anatomía de la Target, donde en esta imagen vemos el hueso coxal. El hueso coxal está formado por tres puntos de osificación, que es el ilion, el pubis y el isquion. Este hueso tiene una cara externa o lateral, una cara interna o medial y cuatro bordes: borde superior, anterior, inferior y posterior. Acá en la pregunta nos refieren al borde anterior, y todo lo que tenga que ver con esta parte. Si nosotros nos vamos al inciso B, nos menciona la tuberosidad isquiática. La tuberosidad isquiática está en el borde posterior, por lo tanto la respuesta, el inciso B, es incorrecto. Luego nos menciona la línea glútea anterior. Pues en la línea glútea anterior, la posterior y la inferior se encuentra en la cara externa o lateral y no en el borde anterior. Por lo tanto, el inciso C es incorrecto. La carilla semilunar es parte del acetábulo que también está en la cara externa, al igual que el surco supraacetabular. Por lo tanto, lo que nos queda es la cresta pectínea que se encuentra en el borde anterior del hueso coxal y la respuesta correcta es el inciso A. La pregunta número 2 refiere respecto a la laringe. Los siguientes son cartílagos que los conforman excepto, es decir, uno de estos no pertenece a la laringe. Esto es una pregunta relativamente sencilla porque acá debemos recordar los cartílagos de la laringe, que tenemos el cartílago cricoides, tiroides y la epiglotis, y los cartílagos pares, que tenemos el aritinoides, los corniculados de Santorini y los cuneiformes. Y algo muy importante de destacar es la membrana cricotiroidea, que mide de 0.9 a 3 centímetros, que esto es importante para una punción para el manejo de vía aérea difícil. Entonces acá el excepto es la carina, porque la carina no es nada más que una estructura anatómica de la tráquea, que está en la parte inferior. Ahí es donde ahí se dividen el bronquio principal derecho e izquierdo. Entonces esa es la respuesta correcta. Si nosotros vemos, jugamos con las mismas opciones del examen, podemos tener esta pregunta. Es una pregunta propuesta adicional. Las cuerdas vocales se unen posteriormente a los cartílagos. La respuesta correcta son los cartílagos aritenoides. Y las cuerdas vocales en la parte anterior se unen al cartílago tiroides. Y podemos realizar mucho más preguntas, como por ejemplo, ver los bordes externos de las cuerdas vocales, a qué estructura anatómica se unen. La pregunta 3. Uno de los siguientes no corresponde al punto craniométrico mediano. Entonces, si hay un mediano, debe haber un lateral. Entonces, uno de estos es lateral. Para esto nos vamos a ir a la osteología del cráneo, específicamente a los puntos craniométricos. Los puntos craniométricos se dividen en dos, en medios y laterales. Los medios son impares y los laterales son pares. Entonces, por orden, vamos a tener el punto mentoniano, como su nombre mismo lo indica, es el punto que se encuentra en la parte más prominente del mentón. Luego tenemos el punto alveolar, el punto subnasal, el punto nasal o nación, la glabela, que se encuentra en la región intermedia de los dos arcos superciliares, y el ofrión, que es el punto que se encuentra en la línea media que une los dos arcos superciliares. Luego tenemos el bregma, el obelión, el lambda y el inión. Y el basión es un punto anterior del agujero occipital en esta parte. Y el opistión es el punto posterior del agujero occipital. Con eso terminan los puntos craniométricos medios. Y los puntos laterales o pares son los siguientes. Tenemos acá el gonión, que se encuentra en el maxilar inferior, el malar, el dacrión, que tiene la forma de T, el terión, el estefanión. Recuerden que el estefanión es una opción en nuestra pregunta. Y el otro punto tenemos el asterión.
Luego los siguientes tenemos el glenoideo y el yugular. De estos, los puntos craniométricos, los pares, son 16. En realidad son 8 pares. Si nosotros nos vamos a la pregunta, el que no corresponde a mediano y es un lateral es el estefanión. ¿Ok? Y nosotros obviamente podemos hacer preguntas con las mismas opciones de la pregunta que entró al examen. Por ejemplo, es un punto posterior y medio del agujero occipitalomagno, el opistión. Es el punto que se encuentra en la línea media que une los dos arcos superciliares, el ofrión. Entonces es importante volver a repasar los puntos craniométricos. La pregunta 4 refiere cuál de las siguientes áreas corticales es importante para la comprensión del lenguaje. Esta es una pregunta igual tanto de neuroanatomía y neurofisiología. Acá recordemos que tenemos las áreas corticales, que cada área tiene una función específica o se relaciona con alguna área primaria importante. Y tenemos acá el área de Wernicke, ¿no? Que fue identificado en 1874 por Carl Wernicke. Y la función principal es la comprensión del lenguaje. Ojo con esto. Pertenece al área 22 de Brodmann. Y además debemos referir que el área de Broca, la función principal es la producción del habla. Es decir, la que articula, la que realiza la parte motora. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estas señales, este área tiene relación con la corteza motora, tanto de la laringe, de la lengua y los labios. Y cuando se afectan estas áreas, se crean tipos de afasias. Por ejemplo, ahorita vamos a ver, ¿cuál de los siguientes áreas corticales es importante para la comprensión? El área de Wernicke. Vamos con las afasias. Es un tipo de afasia que es capaz de entender y son conscientes de su problema. Entonces debemos acá ver el problema es la parte motora, la que no puede de manera no puede expresarse. A eso me voy. Mientras que un tipo de afasia que es producir el habla fluida, es decir, el área de Broca está normal, pero sin embargo las frases son incoherentes, carecen de coherencia. Por lo tanto, es una afasia de Wernicke. Y podemos realizar un montón de preguntas, como por ejemplo ver esta. ¿Qué es la afasia de conducción? ¿Y cuál es la estructura anatómica que está dañada o que tiene algún tipo de lesión? Vamos con la pregunta 5. ¿Qué hormona presenta un elevado ritmo de secreción en las primeras horas de la mañana? Entonces esto es importante. Por ejemplo, gracias a una de estas hormonas, nosotros de una posguardia podemos estar todavía más despiertos por la mañana porque va a aumentar la cantidad sobre todo de glucosa y otros componentes bioquímicos. Pero no solo se eleva a las 5 o 6 de la mañana el cortisol, sino que además de eso se eleva la ACTH, porque recordemos que la hormona adrenocorticotropa estimula la producción de cortisol. Y obviamente a partir de las 12 del mediodía y 4 de la tarde y 6 de la tarde va descendiendo el cortisol. Esto es importante sobre todo para tomar las muestras para medir el cortisol urinario o en plasma o sus metabolitos para el diagnóstico de, por ejemplo, de Addison. ¿Ok? Muy importante. Entonces acá la respuesta es el cortisol. Pero además estas mismas opciones, tanto la somatotropina, la adrenalina, la tiroxina y la insulina, podemos plantear diferentes tipos de pregunta. Por ejemplo, estimula la producción del factor de crecimiento insulínico tipo 1. Entonces, cuando me dicen factor de crecimiento insulínico, la mayoría pues se podrá responder la insulina, pero no es así. Recordemos que el factor de crecimiento insulínico tipo 1 es la somatomedina tipo C. ¿Ok? Y la somatomedina tipo C, tiene que ver con somatotropina. Entonces, vamos a recordar que la glándula hipófisis, la pituitaria, tiene dos partes, la parte anterior y la parte posterior. En la parte anterior tiene un montón de células muy complejas, que una de ellas son las células somatotropas. Estas células somatotropas producen la hormona de crecimiento y que a todo el nivel del cuerpo de todas nuestras células tienen funciones específicas, sobre todo al crecimiento, diferenciación y maduración de las células. Pero hay algo importante, que en el hígado producen los factores similares insulínicos, es decir, hormonas anabólicas.
Y estos factores similares insulínicos son llamadas la somatomedina C, y eso está en Guyton, y en Gannon, en Constanzo y otros libros de fisiología. Entonces acá la respuesta es la somatotropina. También podemos relacionar con las mismas opciones, por ejemplo, ver el aumento de la producción de somatotropina, ¿qué enfermedad produce? Esto es fácil, ¿no? Podemos relacionar además, en una de estas opciones proviene de la fenilalanina, ¿ok? Y también podemos mencionar que uno de estos está formado por 51 aminoácidos. Obviamente estas preguntas las vamos resolviendo en nuestro grupo de estudio que ya vamos. La pregunta 6. ¿Cuál es la hormona que estimula la secreción de la leche? En la misma pregunta está la respuesta. ¿Por qué? Porque leche me está diciendo con lácteos. Entonces, ¿qué tiene que ver en las opciones lácteo? Algo que se relacione. Pues la lactina, ¿ok? Pues obviamente la prolactina. Pro, a favor de algo, porque no me dice en contra, es a favor, ¿no? Pro, lácteo, lactina de leche. Entonces, obviamente, sabemos que en la glándula hipófisis hay unas células denominadas las lactotropas. Estas lactotropas producen la prolactina y la prolactina tienen receptores en las células, en los acinos específicamente, para la producción de leche. ¿Ok? Porque cada acino está envuelta por una célula mioepitelial, es donde ahí van a actuar la oxitocina, pero la oxitocina es producida por los núcleos del hipotálamo y estos van a ir a la neurohipófisis y liberarse por la neurohipófisis. Entonces acá la respuesta es la prolactina, una pregunta relativamente sencilla. Luego vamos a ver que con estas mismas opciones podemos jugar. Por ejemplo, una de estas hormonas participa en el reflejo de Ferguson. Entonces yo debo saber qué es el reflejo de Ferguson. ¿Ok? Ya les voy a ir adelantando, pues en nuestro grupo de estudio vamos a ir mencionando cada uno de estos, ampliar cada una de estas preguntas. Una de estas hormonas están disminuidas en el autismo. Posible pregunta de examen, es muy importante porque las investigaciones le echan la culpa a una de estas hormonas. Una de estas se sintetiza en el área tegmental ventral, muy importante, sobre todo en la parte del área de neurología, porque cuando disminuye esta sustancia, el tratamiento es reponer esa sustancia. El aumento de esta hormona se asocia a embolia pulmonar, trombosis retinal y demás. En resumen, a que tiene un efecto protrombótico. Eso se refiere, un efecto protrombótico. Una de estas opciones es la respuesta. Esta pregunta también es relativamente sencilla. ¿Cuál es el mecanismo regulador de la masa de eritrocitos? Aquí en la misma pregunta me está dando la respuesta. Eritrocitos, eritropoyetina. ¿Ok? Aquí no hay. Pues yo no podría contestar el factor inductor de crecimiento, pero ¿el factor inductor de crecimiento de qué? ¿De fibroblastos, de plaquetas, de mesénquima, de qué? Entonces es muy en específico. Lo mismo pasa con esto, con el factor inductor de diferenciación. La vitamina B12 o ciancobalamina, pues sí participa, pero en la maduración y en la diferenciación de los eritrocitos, sobre todo en los reticulocitos. ¿Ok? Y el ácido fólico también. Pero acá me dice regulador, es decir, cuando hay hipoxia, ¿no? En la ciudad de La Paz tenemos baja presión barométrica, se estimula esta hormona, sobre todo como a través del factor inductor de hipoxia tipo 1. Esta va a estimular a las células intersticiales y otro tipo de células en el riñón para la producción de eritropoyetina. Entonces, esta eritropoyetina se produce en el riñón y va a ir a actuar en la unidad formadora de colonias de eritrocitos que va a estimular a través de primeros y segundos mensajeros a la mayor producción de masa eritrocitaria. Pues la respuesta es la eritropoyetina. La metilmalonilcoenzima mutasa se relaciona con una de estas, es decir, una de estas opciones es la respuesta. La deficiencia de esta produce una desmielinización discontinua, difusa, progresiva, que afecta a los cordones dorsales y laterales de la médula espinal. Pero no solo eso, además afecta a la corteza cerebral. Esto es importante, sobre todo en pacientes que tienen algún tipo de manifestación neurológica y debemos y se debe sospechar la deficiencia de una de estas opciones. El uso de la piremetamina, que también se usa para una neumonía por neumocistis girovesi, porque la primera es
el trimetoprim más el sulfametoxazol, pero la otras opciones de la pirimetamina, y cuando se asocia o se usa esto, causan reacciones adversas muy severas, como una anemia hemolítica. Entonces, el uso de esta pirimetamina se asocia a la deficiencia de una de estas. Entonces, una de estas está relacionada con el uso de la pirimetamina. La pregunta número 8. En el tratamiento parenteral de las emergencias hipertensivas es de acción inmediata. Cuando me refieren a emergencias hipertensivas, recordemos que las crisis hipertensivas se dividen en emergencias y urgencias, dependiendo del órgano blanco y el tiempo. Entonces ahí se usan antihipertensivos endovenosos. Pero aquí, pues todas son endovenosas. Entonces aquí la clave es la acción inmediata. Me están preguntando la farmacocinética de estos antihipertensivos endovenosos o parenterales. Entonces es una pregunta de farmacología, donde acá el nitroprusiato de sodio tiene un inicio de acción inmediata, ¿ok? Y cuando se suspende dura de 2 a 3 minutos. Obviamente tienen reacciones adversas porque producen metabolitos como el tiocianato y otros componentes que dañan la mitocondria y producen acidosis lácticas irreversibles. Lo mismo pasa con la nitroglicerina. La nitroglicerina es un venodilatador porque más que dilatar arterias, dilata venas. El inicio es de 2 a 5 minutos y la duración de 5 a 10. La hidralacina, sobre todo se usa en mujeres embarazadas, pero tiene un efecto más dilatador arterial más que venoso. Estas se pueden usar en bolos. Entonces acá cuando me dicen la acción inmediata es el nitroprusiato de sodio. Entonces esa es la respuesta correcta. Con las mismas opciones podemos relacionar el uso de estas. Uno de estas produce el tiocianato y puede ser fatal porque ya habíamos mencionado que produce una acidosis láctica irreversible por el daño de las mitocondrias, al igual que la metformina que va a dañar mitocondrias y producir acidosis láctica. Una de estas tiene indicación en las crisis hipertensivas en embarazadas. En Bolivia es uno de los más usados como agente en la crisis hipertensiva. Más que de los más usados, creo yo, es que es casi lo único que tenemos en nuestro medio. La pregunta 9. La coloración rojo-naranja de orina, saliva y sudor se da por, aquí nos están preguntando la reacción adversa de uno de estos fármacos. La vancomicina, pues ustedes deben recordar que está el síndrome de hombre rojo, el cloranfenicol, el síndrome de gris, sobre todo en pediatría. Los mecanismos de acción son diferentes en dichos síndromes. La bacitracina en infecciones banales, la nitrofurantoína, la reacción adversa sobre todo son gastrointestinales porque no las toleran bien. Y obviamente la rifampicina es la que puede producir la coloración rojiza de la orina, en realidad de todos los líquidos, ¿no? Por ejemplo, orina, sudor, esputo, lágrimas. ¿Okay? Por esto, antes de comenzar este tratamiento antituberculoso, se debe de advertir al paciente que se pueden teñir los fluidos. Entonces acá la respuesta es la rifampicina. Las mismas opciones. Está indicada contra las bacterias coagulasa positiva y catalasa negativa. Es una respuesta. Una de las opciones es la respuesta. Una de estas no se emplea en la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Ojo con esto, es muy peligroso si se emplea en estos pacientes con deficiencia de esta enzima. Y se usa, una de estas opciones se usa para la infección por Clostridium difficile. Y vamos con la pregunta 10 del examen. Uno de los primeros síntomas de la sobredosis de aspirina es, cuando me dicen primeros, no puedo pues yo contestar ni choque ni problemas respiratorios. ¿Ok? Porque estos ya son graves. Tiene que pasar una cantidad de minutos, a no ser que sea una anafilaxia que me dé problemas clínicos respiratorios. Entonces acá debemos repasar la intoxicación por aspirina. Lo primero en una sobredosis aguda es el tinnitus. ¿Okay? Aunque hay pacientes que no tienen intoxicación necesariamente, tienen tinnitus. Luego vértigo. Y luego tienen otras manifestaciones clínicas inespecíficas como náusea, vómitos y diarreas. La intoxicación severa
sobre todo más de 10 a 30 gramos en adultos, puede alterar el estado mental, con agitación y letargias, hiperpirexia y un edema pulmonar no cardiogénico, y llegar hasta coma. ¿Y cómo se maneja en estos casos? Obviamente, antes de eso se pide el nivel sérico. Recordemos que en los exámenes pasados de ingreso a la residencia nos preguntaron niveles séricos de la digoxina. ¿Por qué? Porque tiene un estrecho de margen en la concentración plasmática. Lo mismo pasa con la aspirina. Debemos tener el nivel para sospechar la intoxicación o a no ser que sea intoxicado con otra sustancia. Por eso es importante que el nivel sérico, cuando excede de 40 a 50 miligramos decilitro, ya se habla de intoxicación o de sobredosis, ya que el rango terapéutico habitual es de 10 a 30. Además, la bibliografía nos menciona ya con 20 y 30 el paciente puede tener tinnitus. Ojo con esto. ¿Okay? Entonces, por eso las respuestas son zumbidos en los oídos o tinnitus. Esa es la respuesta en inciso C. ¿Y cómo se maneja? ¿Cómo se tratan estos casos clínicos de ingreso a la residencia? Lo primero es alcalinizar el suero y la orina. Mantener un pH alto en un 745 hasta 750. ¿Okay? Obviamente a un principio se hace el lavado gástrico, se alcaliniza la orina, el suero con bicarbonato, las dosis ya vamos a ir repasando, y si no responden, la hemodiálisis. Y algo que también está en nuestro banco de preguntas y que probablemente sean preguntas de exámenes igual, es que a un principio, ¿qué es lo que pasa con la intoxicación? Al principio sucede la alcalosis respiratoria, porque el paciente comienza a respirar rápido, ¿ok? Por la acidosis. Posteriormente, y en un estado cuando tiene alteración del sistema nervioso central, recién aparece la acidosis metabólica con anion gap elevado. Entonces ahí se va haciendo el manejo. Bueno, vamos a continuar con las demás preguntas y pues nuestro curso inicia en julio y si tiene alguna duda, sugerencia, los hacemos por nuestro grupo de estudio y espero haber colaborado un poco. Gracias.